My name is Douglas Keeler. I'm the Executive Director of Juvenile Justice Advocates International. Today with us, we have Sarai Garcia Martinez, who is our um, Latin America Director. She runs all of our projects in Latin America. Sarai originally joined our organization. She has a master's in international law and joined our organization. Boy, I want to say it was maybe eight years ago, 9 years ago, originally as our project director in Chihuahua State in Mexico, where we had our model site, and eventually became our national director in Mexico and now leads all of our projects in Latin America. Also joining us today is a good friend of our organization and partner, Virginia Murillo Herrera. She is the president of Defensa de Niñas y Niños Internacional, or Defense for Children International in Costa Rica, the Costa Rica chapter of a multinational NGO dedicated to children's rights. Virginia has been working in children's rights for over 30 years and is a specialist not only in juvenile justice as well as, and more broadly, children's rights, but migration, um, trafficking, youth participation, and as well as a lot of other topics. And has a vast experience in Costa Rica. She'll be sharing with us about Costa Rica today, but also in Central America, Latin America, and her work in front of the UN and Inter-American Commission and Court on Human Rights. So we're very lucky to have Virginia as a partner and very lucky to have her with us today as well. So the purpose of our webinar today is to provide an update to our supporters and our followers. This is really designed as it's public, anyone can join. It's designed as a discussion kind of in the family in the house, where we're able to talk about the work that we're doing, take your questions, and provide some updates on our work. We started doing this during the pandemic, and we've really kind of come to a point where I think a lot of our work is starting to feel a little bit like what was happening during the pandemic, where there was sort of a global crisis. In this case, it may be more of a regional crisis in the topic, and felt the need, because a lot of the changes that our organization has undergone, to provide this update to our supporters. But we welcome everyone who's able to join us, whether you're a supporter, follower, interested in learning more about our organization and our work. But we are skipping some of the formalities and appreciate your understanding. I will start out and just to give a very brief introduction of our organization and introduce why we're here today, and kind of the context of this discussion, and then turn it over to our experts, Sarai and Virginia. So our organization has been around for 12 years now, working exclusively on juvenile justice reform, alternatives to incarceration, and improving conditions of detention for youth who are incarcerated. And our work started out in Mexico and has, many years of experience in Mexico. At this point, our work, and said I will go into detail on kind of how our work has expanded and where it has expanded to, but we are now doing work on the ground in multiple countries in the Americas, and as well as doing work at the international level. Our mission as an organization is to minimize the use of the deprivation of liberty for children who are in conflict with the law, and we use policy advocacy, technical assistance, training, really working with local governments to create reform, as well as community engagement, family engagement, and youth participation to transform the youth justice system. As I mentioned, we have a lot of changes that our organization has undergone in the last year or so, but in the midst of that, there has also been a kind of sea change in the political climate that we're working in that has prompted this discussion today. And that sea change has to do with really significant political movements that are threatening a lot of the progress that has been made on alternatives to incarceration for youth, and just a climate that looks at um, guaranteeing the rights of children who are in conflict with the law. Part of that has been a very practical impact on funding, and Sarai and Virginia will both talk about that impact. Part of that has been more of a political atmosphere that we're operating under, both in our work in the United States
and very presently in our work in Latin America and Central America in particular. A lot of this has hit the news in the United States and around the world when it comes to the current administration deporting um, migrants to El Salvador in particular has kind of been one of the hot spots. But it isn't contained just to El Salvador, and what has gone on that has provided that space for people to be deported and kind of disappeared. The underlying political climate is impacting the entire criminal justice system in the region, as well as the youth justice system, the juvenile justice system. So that's the context for our discussion today. All of these factors have impacted our work, have impacted the work of Defense for Children International and Virginia's work. And so, with that as kind of the context, I thank everyone for joining us. And what we'll do today is we're going to have Sarai talk a little bit specifically about our work and how that's changed over the last year and where that's going. And then Virginia is going to give us kind of an on-the-ground look from Costa Rica and Central America as to these political and funding trends and what this has meant for children in general and specifically children in the juvenile justice system. So that is kind of our agenda for today. Please, like I said, feel free to drop into the chat and say hello. Feel free to drop into the Q&A and ask questions. And with that, we hope to finish in at about 45 minutes past the hour. So thank you, everybody. And with that, I'll hand it over to Sarai. Thank you, Sarai. Gracias, Douglas, y gracias a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Gracias, Virginia, una gran amiga y aliada de la organización, que su presencia y su experiencia en Latinoamérica y en Centroamérica suma a nuestros esfuerzos para hacer un conteo, un recordatorio del trabajo que hemos estado haciendo estos últimos 12 años, principalmente en México y en la región. Solo para recordar, alguien está mencionando que nos escucha la traducción. Solo paso ese mensaje. ¿Se escucha ya? Perfecto. Em, para quedar un poco cómo hemos estado enfocando nuestros esfuerzos y un poco del modelo y comprender cómo los casos exitosos y los retos que aún están presentes, sobre todo en el país. Nuestras dos grandes líneas de trabajo, por una parte, los modelos bajo alternativas a la detención, los cuales están enfocados a construir la capacidad de los sistemas de justicia para adolescentes, con iniciativas que comienzan desde instrumentos al momento en que se toma la decisión de privar la libertad a una persona adolescente, como también eliminar demoras innecesarias cuando se ha decidido privar de la libertad a las personas adolescentes dentro del sistema, con nuestros dos principales de inicio proyectos, que esos dos proyectos se sientan preferentemente en la rama judicial dentro de la Administración de Justicia. Bajo esta misma línea de proyectos, tenemos lo que son el monitoreo de los centros privativos de la libertad para personas adolescentes en el contexto de la Administración de Justicia. También el modelo para la supervisión de las medidas socioeducativas en libertad, que en el mismo tenor construye la capacidad dentro de la rama ejecutiva que tiene el mandato de supervisar las medidas socioeducativas de personas adolescentes sujetas al sistema, pero que se encuentran en libertad. Y finalmente nuestro pues más innovador o más reciente proyecto que concluimos, que es el proyecto de servicios postpenales para personas adolescentes y sus familiares. Y recordando que nuestra otra línea de proyectos, enfocados más en servicios directos a las personas adolescentes, involucrando a la comunidad, incluyen lo que son esfuerzos para garantizar seguridades básicas de personas adolescentes privadas de su libertad, como una seguridad alimenticia o seguridades de cuidado un poco más específicos, o recursos al momento de apoyar a los centros en su programación interna de talleres o de su programación deportiva o cultural.
también involucrando a voluntarios en las diferentes actividades que podemos sostener eh, dentro de los centros de privación de libertad. De manera muy general, este reconteo, esos proyectos pues se iniciaron o iniciamos la promoción de los proyectos en el estado de Chihuahua desde el 2016, comenzando su implementación en el 2017, haciendo los diagnósticos necesarios con anterioridad. Los proyectos, podemos llamarlo un lugar de éxito, se pudo establecer lo que fue la mesa del proceso, la reducción de las demoras innecesarias en el estado de Chihuahua, cuya mesa luego tomó un carácter nacional en conjunto con el estado de Durango. Pudimos pilotear nuestros estándares internacionales para el monitoreo de centros privativos de libertad de adolescentes, también en el mismo estado. Ahí mismo piloteamos y pudimos replicar después el modelo de el seguimiento de las medidas socioeducativas en libertad y el modelo de servicios postpenales. En el estado de Chihuahua fuimos parte de la mesa de reinserción, pudimos tomar un rol em, de, de dirección en este mismo espacio de toma de decisión junto con los actores del sistema. eh, y pues los cambios en el país, en México, sobre todo de las diferentes perspectivas en la administración, dos administraciones pasadas y esta administración y la anterior, esos espacios se han ido transformando, pero lamentablemente también han dejado actores locales sin recursos. eh, por lo cual pues en el 2020, a inicios del 2024, consideramos que Chihuahua era un estado donde con éxito pudimos establecer los proyectos, pilotearlos, hasta donde tenemos conocimiento, algunos de los proyectos aún se ejecutan por parte de la autoridad, lo cual es muy bueno, y cerramos actividades a inicios de 2024. De una manera similar, pero una capacidad un poco menor, en el estado de Durango también ahí sí pudimos realizar casi todos los proyectos bajo alternativas a la detención, con la excepción del monitoreo de centros de internamiento y en su gran mayoría los proyectos de movilizando voluntarios, sobre todo la reunificación familiar. em, y en el momento también un poco antes, en el 2023, también consideramos que Durango era un lugar de éxito y decidimos concluir nuestras actividades. Es importante mencionar que durante la pandemia y pues la accesibilidad de la tecnología y los espacios como nos permitió expander nuestro apoyo a otros estados del país, incluso a otros países de la región. Consideramos que en ese tiempo, al concluir el segundo año de la pandemia y en combinación a los años que habíamos trabajado con anterioridad en México, quizá impactamos alrededor de 4.000 adolescentes en la región, que se encontraban en conflicto con la ley. Siempre ha sido deseo de la organización el poder replicar su trabajo fuera de México, en Centro y en Sudamérica, y creemos que a pesar de las circunstancias adversas que la pandemia pudo haber presentado, también presentó esta oportunidad de comenzar a crear alianzas y colaboraciones con otros actores en otros países. Y antes de hablar un poquito de cómo se ve esta réplica, es importante mencionar que nuestro trabajo, sobre todo en el último año, año y medio, ha estado grandemente enfocado en la asistencia a centros privativos de libertad en Estados Unidos, resultado de nuestra colaboración con la Fundación Casey y el trabajo que hemos hecho con la adaptación de los estándares internacionales para el monitoreo y certificación de centros privativos de la libertad para personas adolescentes. Hemos podido dar asistencia a lo que llamamos a un monitoreo propio, una autoevaluación o automonitoreo por parte de los centros. Eso quiere decir que son ejercicios que se realizan a distancia, pero se han podido concretar alrededor de 20 y se espera concretar otros 20 monitoreos a distancia al final del 2026. Con este preámbulo, antes de comenzar nuestro trabajo de manera más formal en Centroamérica, se presentó la oportunidad a través de la Fundación de Tinker, el poder poner nuestras iniciativas que ya han sido comprobadas a través de la experiencia en México en una caja de herramientas que contendrá principalmente bueno, solamente las iniciativas bajo nuestro pilar de alternativas a la detención.
para traer capacidad a los sistemas de justicia en la región y poder estar en cumplimiento con los estándares eh, bajo la Convención de los Derechos del Niño. Esta caja de herramientas nos va a permitir poder promocionarla, nos va a permitir dar a conocer el trabajo que hemos logrado en México y también poner a disposición de otros administradores de justicia en la región estas herramientas que pueden ser implementadas por ellos mismos. Em, y con esto, y el motivo por el cual Virginia nos acompaña el día de hoy, podemos decir que a través de la realización de la caja de herramientas y su promoción, tenemos la oportunidad de comenzar a promocionar e implementar al menos dos o tres proyectos de la gama de proyectos que tenemos en Costa Rica. Anterior a incluso tener el fondeo de Tinker, habíamos realizado algunas visitas a Costa Rica por algunas conferencias que hemos tenido y porque hemos colaborado con DNI, con Virginia por los últimos años en diversos esfuerzos similares de capacitación a esta y hemos tenido la oportunidad a través de esta alianza tener un acercamiento sobre todo con el Poder Judicial, pero también con el Centro de Internamiento. Y Virginia nos platicará un poco más de cómo se ve esta colaboración en Costa Rica, que podemos comenzar en este año y concluirla en el año siguiente. Y en ese mismo tenor, también podemos decir, y el día de hoy nos acompaña en este webinar, que quizá una capacidad un poco más pequeña en la de Costa Rica, también estamos iniciando esfuerzos de acercamiento y posicionamiento de proyectos de alternativas a la detención en Honduras. Tenemos una representante, su nombre es Laura, licenciada Laura Marcia. Eh, Ella ha estado muy de cerca al sistema, lo conoce, ha tenido la experiencia de otras implementaciones que resultado de las nuevas políticas estadounidenses en cuanto a la cancelación de fondeo también se vieron afectadas y han tenido que concluir su trabajo. Honduras es un país que habíamos visitado también justo antes de la pandemia y podemos descubrir los retos, los grandes retos a los que se enfrenta el sistema de justicia para adolescentes desde eh, cuestiones de cuidados básicos en los centros de internamiento, lo que son la supervisión de personas adolescentes que tienen sus medidas socioeducativas en libertad y la cantidad pues de adolescentes que el sistema tiene que apoyar en su reinserción. Eh, Honduras es un caso muy similar a lo que hemos visto, que vimos en México y en otros países donde los cambios administrativos traen cambio de personal y es difícil garantizar la sostenibilidad de iniciativas, aunque sean buenas y den buenos resultados. Y eso se ha enfrentado al país los últimos un poco más de 3, 4 años por lo que este año habrá elecciones, pero el trabajo de otras organizaciones que han estado trabajando al frente en Honduras ha permitido que se establezca un espacio de colaboración interinstitucional en el cual creemos que puede ser una oportunidad para apoyar al sistema con nuestros proyectos que estará realizando pues a partir de este momento. Y también algunos de ustedes sabrán que contábamos con un apoyo por parte de JDP en Estados Unidos, un proyecto de enfocado en el arte que nos permitiría trabajar al interior de algunos centros de internamiento en Estados Unidos con jóvenes, el cual también se ve afectado por las nuevas políticas de la administración estadounidense, pero que hemos decidido y de alguna manera podemos lograrlo, sostener una capacidad mínima de este proyecto de arte en el en un centro de internamiento, bueno, dos en Puerto Rico. Este proyecto y los esfuerzos de las personas que están colaborando con nosotros en Puerto Rico, José y Natalia, que si leen nuestros newsletters, ahí encontrar información de ellos, nos va a permitir también poder acercar más proyectos al contexto puertorriqueño, pero primeramente comprender pues cuáles son retos prioritarios. Para ellos y atenderlos, sí, desde este proyecto de arte, pero también en contacto con todo el sistema de justicia. Entonces, es mucha información, lo entiendo, pero creo que lo rescatable de nuestra experiencia
pues al ver la afectación de la inversión en el desarrollo internacional en la región, también los cambios de las administraciones tanto en México como en otros países, este, es para nosotros pues sí ha habido muchos cambios, pero creo que lo rescatable es que hay una continuidad en el trabajo que hemos realizado y estamos logrando la meta que teníamos de comenzar labores fuera de México. En México seguimos siendo un punto de referencia para algunos estados, siempre con las puertas abiertas para continuar la asistencia técnica. En Ciudad de México tenemos pendiente y estamos encontrando el mejor tiempo tanto para la institución como para nosotros el concretar un monitoreo de uno de los 5 centros de internamiento en la ciudad, con la esperanza de que esto pues continúe la colaboración entre nosotros y el sistema de justicia en Ciudad de México. Entonces, no sé si hay algo más que quieras que mencione, Douglas, que esté dejando fuera de este gran resumen, no tan resumido, de actividades. Pero creo que ya. No, creo que estás en silencio. Of course. Thank you, Sarai. I would just mention to just for clarity that as I mentioned, Laura, who's joined us and is joining as one of the viewers of the webinar from Honduras, was actually working on a USAID project in Honduras that was canceled and terminated. And so we're able to, in a smaller way, continue some of that work in Honduras because there is openness by the government there. Um, but that also that when Sarai mentioned Puerto Rico, the project that we started in Puerto Rico with funding from the U.S. Department of Justice, what's called the OJJDP, the Office of Juvenile Justice Delinquency Prevention. Very excitedly, we jumped into the project, and then the project was terminated. The funding was terminated, along with a group. There was about 360 other Department of Justice grants that were terminated by the new administration at the same time. So, continuing the work on a smaller scale in Puerto Rico, we have a commitment to work in Puerto Rico, and some of the participants of that project, some of the instructors are volunteering their time, which is great. But just so those pieces were clear on some of the funding impacts. But I think that's great, Sarai. I appreciate that overview. I'd like to hand it over to Virginia to now speak about more specifically the situation on the ground in Costa Rica and her experience of these different factors um, and how that's impacting the work there. Gracias, Douglas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tal vez contarles un poco porque Costa Rica es un país complejo y la región de América Latina, como lo menciona anteriormente, también estará ahí con respecto a la posibilidad también de insertarse en los procesos, ¿no? Sin embargo, hay también muchas oportunidades. Comienzo por Costa Rica y digo luego algo un poco de la región que nos afecta o nos influencia, ¿verdad? Creo que es importante comprender, digamos, que el deterioro de condiciones en Costa Rica no es algo producto de la reducción de la cooperación inmediatamente ni del COVID, sino viene de muchos años atrás. Y venimos progresivamente viendo cómo Costa Rica va em, dando pasos hacia atrás, ¿verdad? Muy rápidamente y puedo decir que sí es un poquito más, quizás 15 años, pero en los últimos 10 años hemos visto una caída en escalones muy fuerte, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos de Costa Rica de hace 15 años, ya no es la misma Costa Rica de hoy, ¿verdad? Desafortunadamente. En el 2018, en el caso de niñez y adolescencia, tuvimos quizás la primera defensa muy fuerte que hicimos hacia el presupuesto de la institución rectora, que es el Patronato Nacional de la Infancia. Y ahí comenzó la lucha, digamos, con los presupuestos públicos que tienen que ver con el sector social.
quizás como más evidente, y el incumplimiento de los presupuestos que estaban definidos por ley. Luego vino un nuevo gobierno y tomó la decisión de establecer una ley para el mejoramiento de las finanzas públicas, con la justificación, bueno, de que si no lo hacía esto, alguno lo tenía que hacer para poder cumplir o lograr el tema del endeudamiento del país. Sin embargo, eso hizo que tuvo un impacto en la población en general. Pasamos de una clase media alta a clase media baja, muy grande, ¿verdad? Casi mucho medio con dificultades y muy poca, digamos, alta. Y cambió, digamos, las economías, digamos, de las familias, ¿verdad? Y también las condiciones mismas. Luego vino el COVID, e impactó a todo el mundo, pero el COVID lo que hizo es mostrar una realidad visible y dramática, ¿verdad? De familias, pero que no fue producto del COVID, sino que la agravó, ¿verdad? Y en donde efectivamente los niños, niñas y adolescentes fueron, como en todo el mundo, los primeros en encerrarlos y los últimos en sacarlos, ¿verdad? Pero que además de eso también con mucha, bueno, la región, curiosamente, no como en Europa, ¿verdad? Que comenzó primero ahí, digamos, curiosamente el efecto COVID comenzó como un año de retraso. Bueno, Costa Rica ahí tuvo un liderazgo muy importante en el tema de salud y la parte preventiva, pero también, bueno, con muchas personas con limitaciones y carencias que no pudieron, digamos, acceder a vacunas o a las atenciones necesarias, ¿verdad? Entonces, eso, bueno, generó, pero además de eso comenzó otro problema que fue los retrocesos, ¿verdad? En las atenciones, en los diferentes, los centros de privación, bueno, era uno de los espacios donde la población, además de privada de libertad, se vio muy limitada por el contacto con sus familiares. Las inversiones a los diferentes programas sociales también se redujo mucho, pero además el tema educativo tuvo un impacto nefasto que lo seguimos viendo hoy en día, que no fue solo COVID, sino otras situaciones. Luego hemos tenido un cambio de gobierno que quizás ha sido como muy impactante, ¿verdad? Porque es un gobierno más populista, de una línea de corte de derecha, ¿verdad? En donde ha estado muy cercano a las tendencias de Bukele, ¿verdad? Todo ese tema de la respuesta del crimen organizado. Y también con una propuesta de una política más de miedo, ¿verdad? En el sentido no se puede decir cosas, se han cerrado los espacios cívicos fuertemente, tanto para los chicos como para las organizaciones sociales, pero también ha hecho un corte enorme de presupuestos, tremendo, ¿verdad? En todo el tema social. Y bueno, los primeros que siempre son los afectados, privación de libertad, eso siempre, los centros de detención y todos los programas sociales, ¿verdad? Y la institucionalidad. Y ahí se cerraron programas preventivos, ¿verdad? Entonces, hemos estado como lidiando cómo sostener procesos para poder trabajar, digamos, y seguir atendiendo a las poblaciones. Luego, quizás lo más preocupante con esta administración, bueno, tenemos además un cambio de contexto muy fuerte en el país, es el incremento, ¿verdad? Costa Rica se ha dicho que hoy en día es un narcoestado, ¿verdad? Está siendo controlado, hay una lucha muy fuerte en estos momentos de tratar de identificar a toda la organización criminal, pero desafortunadamente también ha sido un país o una región, porque creo que el Comité de Derechos, en el último comunicado, ex miembros del comité lo señalan, ¿verdad? Con respecto a la respuesta de los estados hacia la población adolescente, Costa Rica ha abandonado a la población adolescente, abandonado en el sentido de que eh, el sistema educativo, por ejemplo, termina en el tercer año de la obligatoriedad, termina en tercer año de colegio,
pero luego no hay nada, ¿no? No hay oportunidades de desarrollo, son muy pocas para la población. No toda la población está en el sistema educativo, los que pueden estar, nunca terminan, entonces hay un ciclo ahí perverso un poco de la pobreza, que los chicos no terminan, digamos, superarse. Quien está a la mano de salir de esa pobreza, ¿verdad? Es el crimen organizado y de manera rápida. Pero además de eso se ha combinado mucho el tema de el sicariato y cómo el sicariato además ha venido cambiando muy rápidamente y ya no solo lo hace en lugares, digamos, donde está más privado, sino lo hace en espacio público. Si, por ejemplo, si no me equivoco, habían unos datos, pueden ser unos menos y unos más, pero en el primer cuatrimestre del año habían casi cerca de 380 homicidios en Costa Rica en 4 meses, de los cuales unos 80 eran de personas que no tenían nada que ver con la narcoactividad, sino que se encontraban en el lugar por donde pasaron los sicariatos, ¿verdad? Entonces, eso ha creado un ambiente además más propicio para penas más duras, para perseguir a los chicos, para criminalizar más y una oportunidad también para esa negociación con Bukele, que ha venido varias veces a Costa Rica y en donde están, según dicen, calladamente, bueno, nosotros hicimos un pronunciamiento, haciendo ya los espacios de alta contención y posteriormente para poder ya construir, ¿verdad? Pero por ahora es en población adulta, todavía no sabemos en los centros de mujeres o en los centros de personas menores de edad y no sabemos cómo eso va a afectar también a la población joven que está bajo la ley penal juvenil dentro del centro adulto, ¿verdad? Entonces, realmente es preocupante por el silencio de cómo están haciendo las cosas. Y luego vino también el tema de la reducción de la cooperación internacional, que también Costa Rica, siempre que eso ha sido un tema de doble discurso y lo sigue siendo hoy en día, porque tenemos esa categorización del lower class, ¿verdad? De lower income, ¿verdad? De ingresos bajos, de ingresos medios, ingresos altos. Costa Rica siempre ha estado en el medio, ahora parece que va a estar en el alto, pero cuando uno se va y ve las condiciones de deterioro de vida de las familias costarricenses y del montón de población migrante que también está transitando, digamos, en el país o que se ha desplazado forzosamente por diferentes razones, por el sur o por el norte, uno dice, esto no va con la realidad. Entonces, la cooperación cada vez se hace más difícil por esa categorización, porque muchas de las convocatorias van a esas dos categorías que no necesariamente reflejan las condiciones reales del país. Y luego, digamos, con la cooperación, Alex, internacional que se ha reducido o ha cambiado, que creo que también ha cambiado, no solo ha reducido, ¿verdad? Y han ido cambiando drásticamente, digamos, mucho, y en estos momentos se están reformulando, digamos, maneras de cómo trabajar, pues se está poniendo en la región, en Centroamérica, a muchas organizaciones en una situación de semáforo rojo, ¿verdad? Porque la sostenibilidad de sus procesos, pues, penden de un hilo y muchas organizaciones, pues, han ido cerrando poco a poco y las que nos quedamos, pues tenemos que ir revisando cómo reorganizarnos para poder sostenernos en esa dinámica. Creo, bueno, obviamente suena todo como muy complejo, pero bueno, es en ese escenario en el que tenemos que trabajar y en ese escenario en el que uno tiene que aprender a dar respuestas. Lo otro, digamos, que es también complejo y ya que tiene que ver específicamente, ¿verdad? Con el tema de también de privación de libertad y la tendencia un poco de los países, y Costa Rica no está lejos de, ¿verdad? Es la insistencia constante. Esto siempre es como no podemos como dejar de lado de estar atentos con respecto a la insistencia de los estados de subir la edad, de penalizar a los adolescentes como personas adultas, digamos. Y lo otro es, o de reducir mucho más, de bajar la edad de responsabilidad penal. Entonces estamos con esos dos situaciones
constantemente y dependen de algunos gobiernos, pero también dependen de corrientes que si en uno lo aprueban, pues los otros van como en rebote, ¿verdad? Creo que también, bueno, hay ese tema de la vinculación de los adolescentes al crimen organizado, los jóvenes, ¿verdad? Y la falta de oportunidades y la necesidad de construir oportunidades que los ayuden a salir, pues cada vez se hace más difícil frente efectivamente los estados que no quieren invertir y la cooperación que es un tema, digamos, que no lo prioriza. Entonces, ahí nos vemos también en la encrucijada, es cómo vincular este tema que es tan específico a otros temas que son los que tienen la atención, el cambio climático, mujeres u otros fondos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer esa relación para poder realmente poder incursionar en nuevas vías de cooperación? En ese sentido, bueno, la relación con JJ ha sido una relación, creo que no eh, eh, puntual, ¿verdad? Ha sido una relación de largo plazo, ¿verdad? Las hemos ido construyendo poco a poco. Hemos ido trabajando desde hace muchos años en espacios donde coincidimos por el objetivo en los temas. Hemos ido hecho muchos espacios, digamos, conjuntos de reflexión, de estudio, de espacios de formación, ¿verdad? Entonces, creo que el poder en estos momentos tener una oportunidad de trabajar en una serie de procesos concretos para fortalecer la respuesta y mejorar la respuesta del Poder Judicial y de los operadores de justicia en general, bueno, en particular, ¿verdad? En lo que tiene que ver con los centros de privación de libertad, para nosotros realmente es como una ventana de oportunidad y una alegría poder hacerlo conjuntamente con una organización que nos sentimos como bastante hermanos o aliados, ¿verdad? En esta lucha conjunta y en este escenario tan complicado que es necesario pues trabajar de la mano con otros para poder enfrentar y salir adelante en este escenario tan complejo. Gracias. Thank you, Virginia. The just a few final kind of comments, and then if folks do have questions, I do want to respect the time that we had assigned to this webinar. I think gives you a sense of Virginia gives you a sense of the struggles. As she said, Costa Rica is a complicated situation. Each of these contexts is where we've initiated work, or some places we've been working for a long time, have their own complications. But I think this is a pretty common refrain at this point that there's been a lack of investment in the public from the public sector that has created some underlying problems. We saw a lot of that revealed during the pandemic. But now with this kind of new crisis, a lot of that external funding has been taken away. And whatever funding is left is, people are scrambling for those opportunities, but it's just much less, and it shrinks the space. At the same time that you have some of those civic spaces shrinking kind of from a what's acceptable discussion to have. And just this trend, I mean, you see it in Costa Rica with the president of El Salvador visiting there. I mean, this was long before the current US administration was in place. But the president of El Salvador visiting Costa Rica, making his comments and giving that kind of subtle pressure and not so subtle pressure to be literally to be tougher on people who are incarcerated, um, as a path to security. And we know that isn't a path to security. That in our case, working with children, that locking them up for longer, locking them up with adults, treating them worse is it reinforces a cycle of criminality, a cycle of violence. And so we see that in our work. Virginia sees that in her work, and it really is the case. I will just comment that we had an opportunity to visit Costa Rica and speak with the judges and visit the detention center there before
under the previous administration. And then also as we launch this work, take another visit and just the differences, even in just getting access to go into the facility or to get information. It's kind of night and day on that openness. And so as those doors kind of literally and figuratively close, where are the spaces left for us to do work? So that's the last comment I want to make is kind of where does this leave our organization and the work that we're doing, and how do we see a path forward? So on the financial side, we've weathered a lot of these, and we've always had the benefit of not of never having a very large budget. So losing any particular funder has been something we've been able to overcome as an organization. We've grown bigger at times, we've shrunk as an organization at times. But the commitment right now, especially as Sarai mentioned with the Tinker Foundation, to help us replicate this work in Latin America has been fundamental. But that's for a specific period of time, for a 2 or 3 year grant, that then the plan was to be able to present those toolkits to funders like USAID or like the development agencies that now are pulling back in the region. So um, we are looking at how can we continue to partner with where there are open doors at the local level, at the kind of the most local level in the court, in wherever there's an open door. That's one of our strongest partners right now in Costa Rica is in the court, and it's a little bit more insulated from um, the political changes that take place. There's more open doors to us in our work in Puerto Rico, in the detention center, but also in the court, for sure, as a potential ally there. So that's our first objective as an organization, is to continue to work with local actors who are open to these initiatives, and continue to make progress on whether it's improving detention conditions or even just reducing court backlogs, reducing court delays so that children don't spend as long waiting for their trials. The other piece that we're looking at is how to strengthen these regional partnerships, regional um, exchanges of information and good practices, and build on that, uh, the basis of children's rights that have been accepted historically in the region, but now build on top of that some of these technical tools that Sarai and her team are developing, and share that. So as part of that, we are obviously in contact with our partners in Costa Rica, in Puerto Rico, in Honduras, in Mexico, but we're also reaching out to partners and spoken with partners in El Salvador, in Colombia, and as we are getting ready to release these toolkits, we will be doing more, virtual webinars and trainings with participants from, beyond just the places where we have kind of people on the ground in the field. So that's how we're approaching this time, is to look locally and look regionally to strengthen those networks. And um, at some point, the pendulum will swing again, and we'll continue to hopefully be in a strong position at that point to really take the ball forward, in places where doors open up again and the political situation changes. And we're always, keeping our fingers crossed and praying that the funding situation will change as well, because that's key. So with that, I would open it up if people have questions. But I also would like to hear in the meantime, or people don't have questions, I would actually like to put it back to Sarai and have Sarai kind of react to what Virginia shared with us, and how she would relate that to the context in Mexico or in some of the other places where she's been working now. Sí, seré breve para respetar el tiempo de los demás. Pues en Latinoamérica compartimos muchos de los retos de manera distinta, quizá otras no tan distinta. En México, quizá el tema de violencia o violencia estructural o violencia que sabemos afecta directamente a los y las adolescentes que tienen contacto con el sistema
pues quizá viene de unos pocos más años atrás, pues con la presencia de el crimen organizado y otras etapas históricas del país. Sin embargo, pues entendemos los cambios de la narrativa, los cambios, aquí es un poco distinto el tener una administración con un corte de izquierda, de alguna manera, cuando la narrativa o el gobierno es más de derecha, la apertura es distinta. En estos momentos en México, no somos la única organización que quizá ha encontrado pocas vías de comunicación con tomadores de decisión o estos espacios de trabajo que existían quizás hace no, unos 8 años atrás, los hemos visto desaparecer y también el impacto de la cooperación internacional en México, pues también vimos organizaciones que pues no pudieron sostener sus operaciones de actividades y lamentablemente tuvieron que retirarse del campo de trabajo. Entonces, de alguna manera estamos en momentos que hemos vivido de una manera similar, em, pero también vemos por la influencia estadounidense discursos, pues sobre todo con un tinte un poco más punitivos. Recientemente en México tuvimos una reforma en el Poder Judicial, donde por medio del sufragio, por medio del voto, las personas ahora, en el primer ejercicio ya elegimos a los juzgadores. Sabemos que eso puede, pues, traer un retroceso en la especialización de los jueces en el sistema de justicia juvenil. Sabremos su impacto en un mediano plazo o largo plazo, pero también tenemos una luz roja de un retroceso este, en el país. Eh, es lo que puedo decir y que organizaciones como nosotros, como DNI, actores como Virginia, y otros actores importantes en la región, estamos de alguna manera viendo las vías de colaboración, pero como tú dices, Douglas, el fondeo siempre va a ser pues primordial. Podemos crear estas alianzas y podemos tener diálogos con otras organizaciones, pero el fondeo también a fin de cuentas es lo que va a hacer que logremos materializar iniciativas y propuestas. Creo que hay una pregunta, ¿quieres? Eh, Yeah, you, I yo me olvidé de can, hacer- I'm happy to address it first and then if you want to address it today, Sí. since it kind of affects you maybe more directly. Maybe you go ahead first. Pues no, yo directamente no he tenido, bueno, para la persona que está traduciendo hay una pregunta en el chat, se habla así acerca de si he tenido dificultad de movimiento Estados Unidos, Centro, Sudamérica y la respuesta es no, no sé si es quizá porque siempre he sido portadora de una visa estadounidense o no, pero no, yo no he presentado alguna dificultad personalmente. Oh, I'll jump in and she hasn't had any difficulty, but what's been happening has impacted, and that specific issue has impacted some of our decision making. Mm, Um, and so, for example, when our grant, I mean, I'm just going to be very transparent here, assuming everyone is, again, part of the family. When when our Department of Justice grant was terminated, a group of U.S., for work in the United States, we were doing work in Puerto Rico, which is a United States territory. A group of other nonprofits, U.S. nonprofits working in the United States, you know, have put together a lawsuit to sue the government over the termination of those grants. In our case, we have staff who have visas like SEDAI to travel or board members who have visas to travel to the United States. And we actually are aware of other organizations who work in the region who have had people denied visas and they don't know why other than potentially connected to their work or their political activism. Um, and so, we made the decision not to be part of, not to be part of that kind of public fight.
with the administration, and so it does affect our decision making, and it is something that we want to continue to think about. Not to say the solution to that is, well, we're just going to hire our team is just going to be all Americans with an American passport because then we can travel. Not at all. Like the opposite. Um, but it's a real factor that comes into play. I think Central America, I don't know if Virginia wants to say anything, but I don't, other than kind of that issue of how it affects the ability of the U.S. administration to pull people's visas, I'm not aware of any other impacts. My sense is from speaking to internationals working in El Salvador is that they still feel fairly safe traveling in and out of El Salvador, which is, have had one of the more oppressive, is becoming the more oppressive figure in Central America. So, Virginia, if there's anything you want to say about that. Bueno, yo creo que efectivamente mm, no es lo mismo ahora viajar de América Latina para Estados Unidos que viajar de Estados Unidos para América Latina. Pero yo no voy a decir lo que sucede porque lo único que conozco que sucede es bueno, además de que niegan visas, uno ve simplemente mucha cosa en redes sociales, no sabe que es todo cierto, que no es cierto, entonces no puedo opinar, pero según uno escucha es más difícil. Pero con respecto a venir a América Latina, yo creo que no ha cambiado. También, por ejemplo, hay decisiones que depende si bueno, el gobierno de Costa Rica, el presidente habló mal de los hondureños y les dijo que eran todos delincuentes y entonces nos pusieron ahora para viajar a Honduras a los costarricenses hay que llevar una hoja de delincuencia, ¿no? Y otros documentos. Pero porque es retroactivo, ¿verdad? Eso pasa, no sé, me acuerdo con España, Brasil también una vez, no sé si fue con España o así, que es este tema que ver con entonces uno tiene que estar atento a los cambios porque hay dinámicas en esos juegos políticos que a veces cambian las entradas. Pero, digamos, toda la región es una región que es insegura en cierto modo, pero también hay que saber moverse, ¿verdad? Y si uno pues se pone en riesgo y está, como dicen aquí, en malas jugadas, puede, digamos, ponerse en riesgo o poner en riesgo. Pero bueno, creo que es- por ahora se puede movilizar, se puede venir, se puede trasladarse sin ningún inconveniente y este contexto, digamos, político de decisión de recortes, creo que la población latinoamericana no es rencorosa, digamos, pese que el efecto es un efecto que ha dejado a mucha gente sin trabajo, ¿verdad? Y gente que ha cerrado, pero no va en contra de la persona porque no. Entonces, porque es superior a las personas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que la gente puede todavía seguirse movilizando, siempre como en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Por más seguro que parezca, pues uno tiene que estar entre el margen de lo que se establece. That's always good advice. Um, Well, thank you everybody for joining us. We will be putting out some clips from this discussion and the whole video from the discussion as well for people to have access to it. But I appreciate everyone's participation and joining us here today, especially Sarai and Virginia, and the work and dedication that you've shown and the commitment to, in particular, the children of this region, of your countries, and I'm very hopeful about our work as it goes forward. And again, similar to during the pandemic, feeling like it's very needed right now. And so I just will also thank our supporters, the people who have been part of making sure that we do have the funds and the resources we need to do the work that we can do. And you know, continue to thank you for your commitment to this work. So with that, I'll say goodbye to everyone and have a wonderful evening. Thank you so much.
Gracias a todos. Gracias, Virginia. Luego, Gracias, Douglas. Bye. gracias.